Bueno, gracias, muchísimas gracias al doctor José Joaquín Puello por atender nuestra solicitud de entrevista. Ahí lo tenemos desde su casa, vía virtual, para conversar sobre la situación sanitaria del país. Doctor, sus reflexiones sobre el curso que ha atendido esta pandemia, que ahora parece no, los números indican que estamos en presencia de una segunda ola, la más alta que inclusive la primera en términos numéricos por lo menos. ¿Cuáles son sus Sí, reflexiones? bueno, es interesante lo que está pasando, porque ciertamente ha habido un aumento en los casos que hemos tenido. Sin embargo, todavía no tenemos la certeza de que tenemos la variante del virus aquí. Todavía anoche, tarde en la noche, algunos países ya estaban reportando la variación que ha tenido el virus, que entre paréntesis, Alberto, el virus ha variado, ha tenido 22 variaciones desde Sí. julio de este año a la fecha. Eso es algo común en los virus van variando Ujú. su estructura. Pero qué interesante que parece ser que nuestro aumento, que todavía no es tan grave como para copar los hospitales, me da la impresión, no tengo una certeza, por supuesto, de que este aumento que hemos tenido ha sido más por la indisciplina o vamos a decir por la que la gente no ha aceptado cumplir las medidas restrictivas que ha puesto el gobierno. Esa es la impresión que tenemos los médicos. En segundo lugar, ya sí tenemos algunas ideas de la variación del virus. Por ejemplo, ya sabemos que en Estados Unidos el virus que entró por la costa este es diferente en términos de variación o de mutación del virus que entró por la costa oeste. Y por eso es que la gente amaneció en el día de hoy con la noticia del gran aumento que ha habido en California. O sea que Ujú. ese virus vino de China y del Asia, y sin embargo la otra variación del virus vino de Europa, entró desde Europa a Estados Unidos. Pero lo cierto del caso es que independientemente de eso, lo que a la gente le interesa saber es qué va a pasar aquí en la República Dominicana. Y bueno, de lo que se trata es de contener el virus y no hay ninguna duda de que la verdad que en estos días ha habido, vamos a decir, una indisciplina tremenda en muchos de los barrios, en muchas de las zonas urbanas y suburbanas del país, y eso probablemente es lo que ha contribuido a que haya un aumento considerable. En algunos países también ya han reportado ha pasado durante este periodo de las Pascuas navideñas. Y es que hubo un gran aumento de movilización de la gente, aglomeración, viajes en avión, por millones se reporta. En un momento determinado estaban volando cerca de 16 millones de personas en los aviones en Estados Unidos. Entonces, de eso se trata. Y en el caso que conversamos fuera de cámara de Inglaterra, también fue que no se realmente fue la movilización y que la gente no cumplió las medidas restrictivas y pasaron de 27.000 casos diarios a más o menos unos casi 60.000 por día. Y de ahí que el gobierno británico cerró, por así decirlo, el país lo ha cerrado hasta marzo de este año. Bueno, doctor, la vacuna. Eh, Ayer el presidente de la República hablaba de que se hacían algunas gestiones para adicionales a las que se habían hecho antes, en un intento porque la vacuna llegue, una de las vacunas llegue a la República Dominicana lo más pronto posible. ¿Qué usted piensa? Mientras eso hace el gobierno dominicano en los Estados Unidos, ha habido una respuesta negativa de una gran parte de la población a vacunarse. Eh, Sí, estaba leyendo los números Ujú. de quienes quieren vacunarse y quienes no. A mediados de la pandemia era más o menos un 13% de las personas que decían que no se iban a vacunar y ahora ha subido el porcentaje. Creo que hay una desinformación, Adalberto, con respecto a la vacuna. Yo le puedo decir a la gente que me esté escuchando
que la vacuna es altamente efectiva y es segura. Las vacunas que tenemos en el mercado, por decirlo de alguna manera, son vacunas que ya han sido probadas. Sí les puedo compartir a los amigos televidentes las cosas que yo he sabido, no tanto desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista personal. O sea, ¿qué me han dicho mis compañeros, colegas de Inglaterra, mis compañeros de Estados Unidos? Familiares míos que ya se han vacunado. Por ejemplo, una de mis nietas en Inglaterra ya se vacunó y está perfectamente bien. Médicos, compañeros, por ejemplo, de Nueva York, la gente de Columbia, del Presbyterian, compañeros que me han llamado y me han dicho que ya se han puesto la vacuna, compañeros míos de promoción en Estados Unidos, que muchos de ellos están ya en retiro, ya se han vacunado todos y no han sentido ningún efecto secundario. Las vacunas son, Adalberto, altamente seguras y mucha gente piensa que no se la va a poner porque puede tener efectos adversos. Hasta ahora, lo más que se ha reportado ha sido dolor en el brazo y algunos han tenido un poco de fiebre el primer día, algunos han hecho algunas reacciones alérgicas leves, pero no ha habido, por decirlo así, eh, una, un efecto realmente grave. Ahora, en la historia de la medicina, en la historia de la medicina, cuántas veces nosotros hemos utilizado vacunas, siempre alguien puede reaccionar con un efecto secundario importante, pero no es la regla. Lo que quiero decir con esto, que la gente puede ponerse la vacuna. Yo lo digo por mí, inmediatamente llegue, como yo estoy en el nicho de salud y expuesto, ahora mismo estoy ya cambiado, que voy para el hospital, allá a Secanot. Inmediatamente llegue la vacuna, me la voy a poner, porque es la manera más expedita que tenemos aquí en República Dominicana de poder contener el contagio. Y en cuanto a las vacunas, ya la gente sabe, la gente ya conoce a Adalberto con el nombre propio, cada vacuna. Ujú. Y saben que tenemos la de Pfizer, que es la vacuna que más se ha puesto en este momento, la de Moderno, la de AstraZeneca, que es la vacuna de Oxford. Me dio mucho gusto ayer, Adalberto, cuando vi mis colegas de allá de Inglaterra, de Oxford, me mandaron la fotografía de, de ya la gente vacunándose. Y esta es una anécdota interesante. Donde se hizo la vacuna de Oxford se llama el Nuffield Center. Es el hospital donde yo hice toda la parte de cirugía de columna. Pero frente a ese hospital está el Hospital Churchill, en honor a Winston Churchill, que ahí Ujú. yo hice cirugía general. Y ese es el hospital que están usando para vacunar. Y me Pero dio. óigame, doctor, el colegio médico está sugiriendo que no se use esa vacuna. ¿Qué usted piensa sobre No, eso? mira, hay ya datos muy precisos con respecto a esa vacuna. Obviamente voy a diferir un poco de mi colega, el doctor Waldo Suero. Qué interesante que la vacuna de AstraZeneca, ya ellos acaban de reportar, y lo confirmó así el gobierno británico, que tiene una efectividad de un 90%. Toda vacuna que tiene una efectividad por encima de 60-70% es una gran vacuna. Y obviamente habría que esperar también los resultados, porque las otras dos vacunas que se están usando, Moderna y Pfizer, ellos han reportado una efectividad hasta de un 94%. Mira lo que quiere decir eso, Adalberto. Eso es lo que quiere decir que de cada 100 personas que se vacunan, va a haber entre 10 y 5, o entre 5 y 10 personas, o entre 6 y 10 personas que no se van a inmunizar. Pero esa ha sido la historia de las vacunaciones. No todo el que se pone la vacuna, su organismo va a responder a la vacuna. Entonces, de hecho, hay otro tema, y ese es un tema que también entiendo yo que tenemos que sopesar nosotros los dominicanos.
la diferencia de precio entre una vacuna y otra realmente es importante. Estamos hablando de $2.50, lo sumo $3, la vacuna de AstraZeneca, y esto no es ninguna propaganda, estos son datos médicos. Eh, el costo de la vacuna Pfizer, que debe andar alrededor de los $7, $8, y la vacuna de Moderna, que puede llegar hasta $21. Entonces, para el gobierno dominicano, estaríamos hablando de una inversión realmente cuantiosa. Y el otro tema es el que tiene que ver con el almacenamiento y transporte de la vacuna. La de Pfizer necesita unos contenedores que estén a menos 70 grados bajo cero, mientras que las otras dos, la de Moderna y la de Oxford, el índice o rango de refrigeración es menor. La de Oxford un poquito menor, se puede conservar en una nevera perfectamente bien. Entonces de eso se trata. Y finalmente, Adalberto, imaginemos por un momento, de manera hipotética, por supuesto, que vacunemos, que el 90% de la gente que vacunemos aquí para tomar una de esas vacunas quede inmunizado. Eso quiere decir que el virus estaría contenido prácticamente y volveríamos a una vida normal. Si es el 94% de la población, todavía mejor. Entonces de eso se trata, que el gobierno, entiendo yo, que ha evaluado todos estos parámetros para finalmente decidir cuál es la primera vacuna que va a venir. Y finalmente lo que ha pasado en Puerto Rico. Ya hay familias que yo conozco perfectamente bien, que están todos vacunados. Los médicos en Inglaterra por igual. En Nueva York ya prácticamente deben terminar en la semana que viene. Ya los médicos van a la segunda dosis y las enfermeras a la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Lo que quiere decir que el mundo ha ido avanzando y parece que hay una luz, más que una luz, hay un foco grande de esperanza de que podamos contener la pandemia. Bueno, en Estados Unidos, que fue el segundo país, el tercer país, a decir verdad, en iniciar la vacunación, Así es, en así Estados es. Unidos ha habido un retraso enorme en cuanto a las metas que se propusieron las autoridades sanitarias y los resultados. Y se habla de que tendría que durar casi, a ese ritmo tendría que durar 3 años mínimo para vacunar a la población. La meta era 20 millones antes de que terminara el año pasado y Sí, solo vacunaron 4. sí, interesante que ha habido problemas, parece logísticos del Sí, transporte de la vacuna. Obviamente, Estados Unidos son 300 millones de personas. sí. Suponte que la vacuna llegase, por decir, no, que llegase, por ejemplo, en febrero aquí. Significa entonces que para nosotros vacunar los primeros 5 millones de personas, que es probablemente lo que tenemos que hacer para contener el virus, nosotros podríamos pensar bien estructurado, porque nuestro país, tiene, tiene una gran experiencia en vacunación, Adalberto, la verdad que sí. El Ministerio de Salud tiene un Sí. protocolo, eso está bien diseñado. Nosotros rápidamente, pienso yo que pudiéramos en cuestión de meses, de 3 meses, vacunar a la mayor parte de la población dominicana. Y obviamente siendo un país pequeño, nosotros vamos a entrar en una cotidianidad más o menos normal rápidamente. Es lo que va a pasar ahí al lado en Puerto Rico, es lo que va a pasar en Cuba también. Probablemente es lo que va a pasar en El Salvador, va a pasar en Honduras, porque somos países con poca población y por lo tanto nos vamos a normalizar, entre comillas, más rápidamente que los grandes países. Así es. Bueno, hay algunos de estos países, como Costa Rica, que ya anunció que comienza el 18 de este mes la Así es. vacunación. Pero ahí, volviendo aquí a República Dominicana, doctor, eh, la situación del sistema, la respuesta, la capacidad del sistema sanitario nacional para afrontar situaciones como esta, ¿cómo usted la ve? Hay quienes dicen que el sistema ha sido muy lento, muy Bueno, yo tengo los números mm, de cómo nosotros estamos.
En este momento nuestra capacidad de recibir pacientes en los hospitales de la red pública es buena, tenemos una buena capacidad. Todavía ni con mucho hemos llegado, perdón, a un punto crítico en cuanto a la capacidad y a las unidades de cuidado intensivo. Y por cierto, te digo que nosotros allá en la ciudad sanitaria, en el Hospital Aibar, hoy por la mañana, por ejemplo, no tenemos casos en la unidad de COVID nueva que abrimos, que son Ujú. unas 96 camas. Y todavía en la unidad que tenemos en Secanot, que es el sitio donde yo más trabajo, todavía teníamos al día de hoy, amanecimos con 23 pacientes y sin embargo tenemos una capacidad de 40 pacientes. Lo que quiero decir con esto es que tenemos la capacidad para recibir los pacientes. Ahora bien, aquí viene, siempre hay un pero en esto, Adalberto. Y el pero es el siguiente, si la gente no sigue cuidándose y realmente entiende de manera ya taxativa que el virus está ahí, que es contagioso, que te puede llevar a un hospital, puede matar a una persona de cierta edad, puede matar a una persona con algunas enfermedades. La gente tiene que entender que la única manera que nosotros podemos evitar el colapso del sistema sanitario es si nos cuidamos, porque qué triste sería eso. Lo que está pasando hoy día, Alberto, hoy por la mañana en California, prácticamente los hospitales en California están colapsados porque simplemente la gente se desmandó y hizo lo que quiso durante las Pascuas, nadie se cuidó y ahí están los hospitales casi al borde del colapso. Entonces, de eso se trata, de que la única manera que nosotros podemos proteger que no colapse el sistema de salud, que no se enfermen y no se mueran nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de salud, es cuidándonos todos. Oye, porque, oye, qué triste sería que colapsara el sistema y que, por ejemplo, se enfermaran o murieran cientos de médicos y doctoras dominicanas y enfermeras y que no tuviésemos aquí el personal de salud para cuidarnos. Entonces, de eso se trata, que la gente tiene que entender que todavía estamos en medio de esta lucha y aunque hay un rayo de esperanza, aún así todavía nos faltan unos cuantos meses para terminar con esta situación. Y esa sería la pregunta. ¿Para cuándo se estiman los epidemiólogos que nosotros pudiéramos tener ya un periodo de tranquilidad? Como ha pasado con las otras pandemias en términos de tiempo. En términos de tiempo, eso significa que de aquí al otoño, o sea, de aquí a octubre, septiembre, nosotros vamos a tener que cuidarnos. Y miren, a la gente que me está escuchando, cuando usted se vacune, recuerde que toma un tiempo inmunizarse, usted tiene que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, porque la vacuna no hace efecto inmediatamente y a algunas personas no le va a hacer ningún efecto. Va a haber un 6 a un 10% de personas que no van a estar inmunizados y esa gente lo vamos a tener que seguir cuidando. Ese más o menos en términos generales el panorama que tenemos, Adalberto. Bueno, pues muchísimas gracias. Una reflexión final, doctor, alguna exhortación final. Bueno, lo que yo pienso es que la gente tiene que entender, yo sé que es doloroso, Alberto, estas medidas restrictivas, pero ¿quién no lo ha sufrido? Tú y yo lo hemos sufrido y vamos a ser honestos aquí Ujú. públicamente. El estar encerrado, por más libros que uno lea, por más trabajo que uno tenga en la casa, etcétera, con su esposa, sus hijos, sus nietos, etcétera, pero aún así el confinamiento es muy duro. Y en segundo lugar, el confinamiento económico es también muy duro. Mucha gente ha quebrado, muchos pequeños empresarios ya no saben de dónde van a alar para poder comprar la comida del día a día, el chiripero, el hombre de la calle. Todo eso está en la mente de nosotros los médicos cuando hablamos de este tema y sabemos que es muy duro, pero es un periodo especial y la única manera que nosotros tenemos es controlar todo esto con
las armas que tenemos, que son las que todo el mundo conoce. Y mira, finalmente, eh, solamente los países como los nuestros, nosotros estamos frente a una adversidad. Y este desafío que tenemos, te aseguro, Adalberto, oye, te lo aseguro, que va a ser más fuerte esta nación. Los momentos difíciles, en los momentos difíciles surgen hombres y mujeres muy, muy fuertes. Y de eso se trata, y nosotros lo hemos demostrado a través de la historia. Bueno, gracias, muchísimas gracias y qué bueno que terminemos esta entrevista con esa dosis significativa de optimismo. No se vuelvan ustedes, vamos a pausar y volvemos inmediatamente con el análisis económico del profesor Antonio Siriaco.